Hoy te cuento la historia de un chico, nacido sin magia en un mundo regido por ella, el cual fue criado especialmente para convertirse en un arma humana a pesar de sus deficiencias. Y aunque fue clasificado como un rango bajo en su academia, donde todos lo trataban como basura por según ellos ser un inútil, no sabían que el tipo estaba altamente entrenado y contaba con habilidades para deshacerse de cualquier oponente que pusiera en riesgo su misión. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te resumo Irregular Art Magic, temporada 1 y 2. La historia comienza presentándonos a esta chica, Miyuki, quien había comenzado a convivir con nuestro prota, Tatsuya, o bueno, más bien a ser resguardada por él, ya que a diferencia de ella, que era tratada como alguien de la realeza, el pobre chico tenía el rol de sirviente para su familia. Incluso la madre de Miyuki le comentó que no debía preocuparse por cómo tratar al chico y que más bien lo viera como una herramienta a su servicio. Días más tarde, mientras Miyuki daba un paseo por los alrededores y como siempre era acompañada por el chico, se preguntaba por qué debía ser protegida por él, ya que ella tenía mucho más poder mágico, así que su presencia no era necesaria y simplemente la estaba incomodando, o eso creía, hasta que se topó con algunos militares que quisieron faltarle el respeto y aunque quiso defenderse utilizando sus habilidades, había olvidado su CAD, una especie de herramienta mágica en casa. Lo que no esperaba fue que el prota no solo desafió a los tipos, sino incluso fue capaz de hacerles frente, utilizando sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Y a pesar de la diferencia de tamaño, no le tomó trabajo sacar de juego a su oponente. Presenciar estas acciones cambiaron por completo la perspectiva que la chica tenía sobre él. Aunque después de regresar a su casa, Miyuki quedó un poco decepcionada al escuchar como Tatsuya únicamente la había protegido para cumplir con su misión y no por la relación que ambos tenían. Pero bueno, días más tarde, los altos mandos de la familia de Miyuki organizaron una especie de reunión para acordar algunos términos, aunque como siempre el prota fue invitado únicamente como un escolta y no como parte de la familia. Y aunque algunos de sus primos, quienes al parecer lo admiraban, quisieron pasar tiempo con él, su padre los detuvo y le hizo ver al prota que lo mejor era que no se relacionara con sus hijos y que simplemente cumpliera con su rol como guardia. Por suerte eso no parecía molestar al chico, que simplemente actuaba de manera fría. Y bueno, una vez la fiesta terminó, mientras Miyuki y su madre disfrutaban de sus días libres, fueron atacadas por una organización enemiga, que empleando una especie de misiles estaba por volar en pedazos el barco en el que viajaban. Miyuki quiso hacer algo ahora que tenía su CAD, pero sabía que su magia no sería suficiente. Lo que no esperaba era que Tatsuya, de quien se decía que era un inútil, utilizó una especie de técnica con la que consiguió desmantelar los misiles a distancia. Y claro, sin siquiera tener que usar un CAD, la chica quedó impactada. Ni siquiera entendía si la técnica que había utilizado era magia. Y si era tan poderoso, ¿por qué lo trataban como basura? Después de esto, la familia fue visitada por los militares de la zona para obtener más detalles del ataque de antes e iniciar una investigación. Además, su líder aprovechó para disculparse por el incidente que su recluta había causado, obligándolo a disculparse con Tatsuya. Además, invitó a este último a sus entrenamientos, ya que quizá alguien con su talento en el futuro podría unirse a sus filas. Por su parte, el chico, quien como siempre únicamente seguía órdenes, decidió visitar la base militar por órdenes de su entre comillas madre, quien quería que conociera las técnicas de los tipos. Una vez ahí, después de presenciar algunos combates de práctica, el capitán invitó a Tatsuya a participar en uno de ellos, para así conocer sus habilidades, a lo que el prota terminó accediendo. Aunque una vez el encuentro comenzó, se dieron cuenta de que Tatsuya no era un chico normal. Sus artes marciales estaban en otro nivel, y en segundos se deshizo de su oponente. Tras esto, el oficial de antes quiso enfrentarlo, eso sí, en un sparring donde la magia estaría permitida. Miyuki no estuvo de acuerdo con la idea, ya que creía que el prota no tendría oportunidad en una batalla de esa clase, pero Tatsuya le dijo que no se preocupara, ya que él había sido especialmente entrenado para ese tipo de lucha. De inmediato su oponente usó magia corpórea para incrementar su fuerza y velocidad al atacar. Aún así Tatsuya fue capaz de esquivar
esquivarlo, únicamente a base de fuerza física. El tipo continuó arremetiendo contra él, algo que no sirvió de mucho luego de que el prota activara su verdadera habilidad, que le permitía inhabilitar los hechizos de sus rivales, y con lo cual fue capaz de doblegar al militar en segundos. Todos los que veían el encuentro quedaron impactados. Ese chico era una verdadera máquina, aunque la manera en la que funciona su técnica la conoceremos más tarde. Por cierto, gracias a su demostración de fuerza, el comandante le ofreció un puesto en sus filas, si así lo deseaba, aunque el chico no estaba interesado, ya que su única misión era proteger a Miyuki. Unos días más tarde, la madre de la chica se enteró que la isla donde se encontraban estaba siendo atacada por una organización de magos rebeldes, quienes querían acabar con las familias poderosas que se encontraban en ella. Por ende, los altos mandos le aconsejaron a la mujer resguardarse en el búnker de los militares, ya que en ese lugar podrían estar seguros. Por su parte, Tatsuya estaba listo para los enfrentamientos que se pudieran llegar a dar, aunque una vez estuvieron en las instalaciones de la milicia, junto a otra familia de los altos rangos. Cuando el lugar comenzó a ser atacado, la madre de Miyuki le ordenó al prota investigar qué era lo que ocurría y, en caso de ser posible, acabar con la amenaza, cosa en lo que este último no estaba de acuerdo, ya que no quería alejarse de su hermana para mantenerla a salvo. Pero la mujer lo puso en su lugar, diciéndole que él era una mera herramienta, así que no debía olvidarse de su posición, aunque al final el prota tenía razón, ya que luego de que este se retirara, la sala donde se encontraban fue atacada por algunos militares que traicionaron su organización para aliarse con los magos oscuros, y ahora estaban por acabar con la vida de las personas en esa habitación. Por su parte, Miyuki intentó defenderse usando su magia, y a pesar de que logró neutralizar a uno de ellos, sus habilidades no eran demasiado rápidas, y tanto su asistente como su madre y ella fueron impactadas por las armas de los tipos. Por suerte, en ese momento Tatsuya se hizo presente, acabando con la vida de todos los militares en segundos, claro, utilizando la misma habilidad de antes para hacerlo. Aún así, era demasiado tarde. Su hermana estaba por colgar los tenis, o eso era lo que creíamos, ya que el chico usó una variación de su habilidad para curar las heridas tanto de su hermana como el de las otras dos mujeres. Obviamente Miyuki no entendía cómo carajos lo había hecho. No obstante, en ese momento no había tiempo para explicaciones, ya que tras ponerlas a salvo y arreglar la situación de rebelión en el lugar, le pidió al capitán que le diera todos los detalles de lo que estaba ocurriendo en la isla, y tras enterarse que habían sido sitiados por los atacantes, le pidió que llevara a su hermana y a su madre a un lugar más seguro, además de que le prestara un traje blindado para unirse a la acción, ya que él planeaba hacer pagar muy caro a los responsables de que su hermana saliera herida. Miyuki no estaba de acuerdo en que el prota arriesgara su vida, además de que quería saber por qué, si era tan habilidoso, era tratado de esa forma por su madre, a lo que el chico le aconsejó que se lo preguntara a ella, además de que no se preocupara, él regresaría con vida, ya que tenía que seguir cumpliendo con la misión de protegerla. Una vez obtuvo el equipo necesario, Tatsuya se incorporó al frente de batalla, en el que gracias a sus habilidades se había convertido en una bestia, ya que con su habilidad se encargaba de desintegrar a sus enemigos y a su vez sanar las heridas de sus camaradas para que pudieran continuar luchando. Mientras tanto, Miyuki, que había estado observando todo desde la base, le preguntó a su madre por qué su hermano era tratado de esa forma, a lo que la mujer le explicó que en realidad Tatsuya no era más que una simple máquina, explicándole cómo él había nacido sin el don de usar la magia, proceso que consistía en modificar la materia para darle otra forma. Él únicamente podía destruirla, y al pertenecer a una familia de magos, eso era una vergüenza. Por ello, fue sometido a una serie de experimentos para mejorar su poder, gracias a lo cual consiguió ser capaz no solo de destruir la materia, sino también de crear objetos a base de información, algo así como la alquimia. No obstante, ese proceso no era igual al de la magia, más bien era un fallo en la naturaleza. Lo peor de todo era que en el proceso había perdido todas sus emociones y ahora únicamente tenía el deseo de cumplir con la misión de proteger a Miyuki. Tras esto, la chica por fin entendió por qué su hermano actuaba de manera tan fría. Pero bueno, regresando con el chico, este había eliminado prácticamente al 90% del ejército por su cuenta. Aún así, le restaba acabar con una especie de submarino que trataba de destruir la isla, así que el asistente de Miyuki usó sus habilidades para darle una oportunidad al chico de destruir la máquina, oportunidad que Tatsuya no desperdició, pero el precio fue muy caro, ya que la chica recibió heridas serias, y a pesar de que este último se ofreció a sanarla con su poder, la asistente, quien en un experimento al igual que Prota, le pidió que la dejara irse, ya que estaba cansada de ser usada como una herramienta, diciéndole que esperaba que algún día él también fuera libre. Pero bueno, luego de esto damos un salto algunos años después, donde nos muestran cómo ambos hermanos recientemente habían ingresado a una de las academias de magia más prestigiosas, pero Tatsuya fue
fue clasificado como un alumno de reserva, mientras que su hermana fue catalogada como una estudiante de primera clase. La chica estaba furiosa de que la escuela no reconociera los talentos de su hermano. Aún así, el chico no parecía importarle demasiado. Y nos explican cómo esa academia se especializa en enseñar a los prodigios de la magia, y los alumnos que poseen un gran poder ingresan al curso 1, mientras que los que poseen una cantidad escasa son enviados al curso 2. Luego de explicarnos esto, nos presentan a estas dos chicas, Mizuki y Chika, las cuales, al igual que el chico, pertenecían al curso 2. Y después de escuchar un discurso por parte de la estudiante mejor calificada, Tatsuya le presentó a su hermana a las nuevas amigas que había conocido. Además, mientras lo hacía, nos presentan a Sagusa, la presidenta del consejo estudiantil, quien estaba interesada en las habilidades de Miyuki. Por otra parte, Tatsuya conoció a este chico, León, otro compañero del curso 2, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando Miyuki quería pasar tiempo junto a su hermano, alumnos del curso 1 no estaban contentos con ello, ya que según ellos, los prodigios no podían relacionarse con la basura de la escuela. El incidente llegó a su punto crítico, cuando al final de clases la chica quería volver a casa con Tatsuya, y los tipos se lo impidieron, aunque no contaban con que los alumnos del curso 2 no eran inútiles, y cuando quisieron humillarlos, Chika desarmó a uno de ellos, mientras que el prota, utilizando su habilidad, pudo deshacer el hechizo de uno de ellos, aunque fueron interrumpidos por miembros del consejo, que estaban furiosos por alterar el orden. El prota, para no causar problemas, les dijo que los alumnos del curso 1 únicamente les daban una demostración de sus habilidades. Al día siguiente, Sagusa invitó a los hermanos a la sala del consejo. Una vez ahí, la chica les presentó al resto de integrantes del consejo, y la razón por la que lo citó era porque quería ofrecerle un puesto en el consejo a Miyuki. La chica no estaba de acuerdo con eso, comentándole que sería mejor opción que su hermano fuera elegido para ello, ya que sus notas en la rama teórica eran las mejores. Pero le explicaron que eso no era posible, ya que según las normas, los estudiantes del curso 2 no podían pertenecer al consejo. Eso le venía como anillo al dedo al prota, que no quería sobresalir, pero para su mala suerte, la encargada del comité disciplinario le ofreció un puesto en sus filas, ya que le sería de utilidad contar con alguien con su habilidad para leer ataques mágicos. Pero el prota le dijo que quizá eso no era buena idea, ya que los alumnos del comité debían someter a los alumnos que incumplieran las reglas, y alguien con tan poco poder no podría hacer mucho. Además, el vicepresidente del consejo no estaba de acuerdo con esta decisión, ya que no podía aceptar que una escoria como los del curso 2 estuviera en sus filas, cosa que hizo enfurecer a Miyuki, que no permitiría que hablara mal de su hermano. Pero el vicepresidente solo terminó poniendo en duda su juicio, ya que no debía permitir que el amor por su hermano la cegara. Tatsuya no permitiría que el juicio de su hermana fuera puesto en duda, así que retó al vicepresidente a un duelo. El chico estaba furioso, pero al final aceptó, y ambos fueron llevados a una sala especial, en donde podrían enfrentarse a sus anchas. Por cierto, Tatsuya contaba con un modelo de CAD bastante antiguo, debido al poco poder mágico con el que contaba. Y tras escuchar las instrucciones, la batalla comenzó. El vicepresidente creó una estrategia con la que podría neutralizar al prota, pero eso no salió como esperaba, ya que apenas el duelo comenzó, el ganador fue decidido. A Tatsuya le bastaron segundos para dejar fuera de combate al chico. El consejo no podía creer lo que había pasado. ¿Quién carajos era Tatsuya? Después de lo ocurrido, le preguntaron si acaso había realizado un hechizo de movimiento antes de iniciar el encuentro, pero Tatsuya les explicó que se había movido solo con su habilidad física. Además, les reveló que para noquearlo solo usó ondas sonoras para afectar sus sentidos. Una vez demostrado que era altamente competente, la líder del comité le dio las últimas instrucciones sobre cómo ahora tenía el deber de mantener el orden en el colegio, y para ello estaba autorizado para usar la fuerza. Tras esto, el prota inició su nuevo rol, y mientras patrullaba pudo notar como en el enfrentamiento de Kendo entre dos estudiantes, uno de ellos estaba por utilizar magia de alto nivel de peligro, así que no le quedó de otra más que detenerlo, utilizando su técnica para bloquear la magia y sus habilidades en artes marciales para dejarlo fuera de combate, dejando impactados a todos en el lugar. Los compañeros del chico no se quedaron de brazos cruzados e intentaron atacar, pero no tuvieron oportunidad contra Tatsuya, que fácilmente los neutralizó. Y después de neutralizarlos, presentó su reporte a los dirigentes del comité para que los chicos tuvieran el castigo apropiado. Días después, la presidenta llevó a cabo un debate en el que los alumnos que habían formado un movimiento en contra de la discriminación hacia los alumnos del curso 2 dieran a conocer sus ideas. Pero cuando el debate se llevó a cabo, los alumnos fueron atacados por varios tipos armados, ya que todo había sido una trampa creada por una organización ajena que había estado manipulando a los alumnos para poder llevar a cabo sus planes. Por suerte, algunos chicos pudieron
decidieron actuar rápido, neutralizando a varios de ellos. Aún así, estaban en problemas, porque el verdadero objetivo de los tipos era robar información confidencial de la academia, así que debían actuar rápido. Tatsuya se puso en marcha acompañado de varios de sus compañeros, gracias a los cuales no les tomó demasiado trabajo llegar al edificio central, y utilizando una técnica con la que Tatsuya podía detectar la presencia de los tipos, consiguieron deshacerse de ellos. Al llegar a la sala central, donde se encontraban varios tipos, Miyuki, haciendo uso de su poder mágico, neutralizó a los atacantes que intentaban apoderarse de los documentos. Después de hacerlo y conseguir parar el intento de robo, el consejo interrogó a Miu, la chica que había sido manipulada por la organización, y al parecer había sido engañada por el presidente de su club, el cual había estado reuniendo a los chicos discriminados para llevar a cabo su plan. Tatsuya les dijo que no podían quedarse de brazos cruzados. Aún así, llamar a la policía estaba fuera de discusión, ya que si lo hacían, los estudiantes que habían sido manipulados terminarían tras las rejas. Por eso lo mejor era que ellos se encargaran de la situación, proponiendo un ataque a su cuartel. Yumonji, uno de los líderes del comité, estuvo de acuerdo, así que después de organizarse, un pequeño escuadrón se puso en marcha. Y después de dividirse, Tatsuya junto a Miyuki se toparon con el líder, quien tenía un as bajo la manga. Intentar hipnotizar a Tatsuya con su magia ocular, aunque eso fue predecido por el prota, que fácilmente logró desactivar el hechizo. El tipo había sido puesto en jaque, y aunque sus hombres intentaron protegerlo, Tatsuya los desarmó utilizando la misma técnica, mientras que Miyuki dio el toque final congelándolos, logrando así por fin desarticular la organización que estaba detrás de la información. Dejando ese suceso atrás, lo verdaderamente emocionante estaba por empezar. Esto porque el torneo de las 10 escuelas pronto daría inicio. Un torneo donde cada academia elige a sus mejores estudiantes para participar, pero en esta ocasión tenían un problema, y era la falta de ingenieros, personas que le dan mantenimiento a las CATs y la rama a la que Tatsuya se dedicaba. Por esto el consejo le pidió que participara como ingeniero, ya que no contaban con otra persona tan confiable, así que al chico no le quedó de otra más que aceptar. Aunque antes de eso nos revelan que el chico se había unido a la milicia, quienes le advirtieron que tuviera cuidado, ya que una organización de apuestas había puesto sus ojos en el torneo. Por cierto, antes de iniciar el torneo, Tatsuya salvó a Mizuki de un ataque mágico provocado por este chico, Mikihiko, quien había estado practicando cuando su magia se salió de control. Su magia era de espíritus, una magia bastante peculiar y que muy pocas personas eran capaces de usar. Pero bueno, una vez los estudiantes estuvieron en el lugar del torneo, todos asistieron a una fiesta de inauguración, en donde se encontraron con los alumnos de las otras escuelas, entre ellos el príncipe Carmesí, uno de los herederos de una de las familias más importantes. Por cierto, en la reunión, el presidente de la unión de las 10 escuelas puso una prueba en la sala, y la cual solo 5 alumnos fueron capaces de detectar, entre ellos el prota. El presidente lo había hecho para conocer a los estudiantes que podrían ser los más prometedores. Pero bueno, ahora sí, el momento de las competiciones llegó. Las primeras en competir fueron las chicas de tercer año, como la líder del comité, que ganó su competencia de surf mágico, al igual que la presidenta, a quien por cierto Tatsuya asistió como ingeniero y fácilmente ganó su competencia. Pero a pesar de sus victorias, al finalizar el primer día, varias alumnas no habían tenido el rendimiento esperado, por lo que necesitarían ganar todas las competencias para ganar el torneo. Pero aún así, la esperanza de ganar seguía viva, ya que gracias a la habilidad en ingeniería de Tatsuya, las chicas de primer año ganaban todas sus competencias sin problemas. La tecnología que el chico utilizaba era demasiado avanzada, incluso una de las competidoras lo quiso contratar para su familia. Gracias a esto, su escuela permanecía a la cabeza, y la academia del príncipe Carmesí se había interesado en sus habilidades, ya que en todas las competencias en las que él participó, sus competidoras habían arrasado. Las posiciones de la academia se encontraban seguras, aunque no contaban con que sus participantes masculinos de primer año sufrirían un percance provocado por los apostadores. Por ello, no podrían participar en la siguiente competencia, y una de las más importantes, la batalla por equipos, aunque les quedaba una última carta. Tatsuya. La presidenta solicitó su ayuda, ya que necesitaban a un participante que fuera lo suficientemente diestro como para ganar. Por su parte, el tipo se negó, ya que únicamente quería participar como ingeniero, aunque fue convencido por Yumonji, que le pidió que no le diera la espalda a su escuela. Eso sí, aceptó, pero él elegiría a sus compañeros, quienes serían Leo y Mikihiko. Una vez decidido el equipo, Tatsuya les explicó cuáles serían sus roles. Leo se encargaría de la defensa, y para eso Tatsuya desarrolló un cat especial, que le vendría como anillo al dedo, y Mikihiko con sus espíritus se encargaría de la zona media, mientras que él sería la ofensiva. Tras esto, la primera batalla dio inicio, donde el prota demostró sus habilidades, impresionando al príncipe con su técnica de desactivar la magia, y ganando fácilmente el primer encuentro.
Después de varios encuentros, el equipo de Tatsuya y del príncipe llegaron hasta las finales, donde ambos se verían las caras. Y para eso el prota ideó una estrategia, usar una especie de capas para evitar la habilidad de uno de los enemigos. Días más tarde, la batalla dio inicio. Tatsuya inició una pelea de poder a poder contra el príncipe. Este último lanzaba potentes explosiones, pero el prota las anulaba a una velocidad increíble. El encuentro se había convertido en una batalla de resistencia, mientras que el resto de integrantes se enfrentaban entre sí. Pero en un descuido del príncipe, Tatsuya estaba a punto de interceptarlo. Debido a ello, por accidente lanzó un ataque mortal que iba en contra de las reglas. La vida del prota corría peligro. Afortunadamente logró anular la mayoría de ataques, pero dos de ellos hicieron contacto. Todos creían que había sido destrozado, pero no esperaban que saldría como si nada, ya que utilizó la técnica de regeneración, esta vez en sí mismo, y gracias a eso fue capaz de derrotar al príncipe. Sus compañeros aprovecharon la conmoción para eliminar al resto, ganando así el encuentro. Todos quedaron impactados al ver la clase de monstruo que era Tatsuya. La organización de apuestas estaba furiosa, ya que si la preparatoria del prota salía victoriosa, tendrían pérdidas millonarias, así que decidieron continuar metiendo sus manos en el torneo, pero Tatsuya no permitiría eso, y con la ayuda de sus contactos, obtuvo la localización de dicha organización. Una vez con hecho eso, organizó un ataque de un solo hombre, realizando una emboscada a larga distancia, y utilizando el ataque, capaz de desarticular partículas mágicas, acabó con todos los miembros sin que pudieran hacer nada. Luego de esto, al finalizar el torneo, la escuela ganadora fue la de Tatsuya, aunque después de las celebraciones, Yumonji le aconsejó que se uniera a una de las 10 familias, aconsejándole hacerlo, casándose con Sagusa, ya que así su poder no se desperdiciaría. Pero luego del torneo, ahora había llegado el momento de que los ingenieros compitieran en un evento que se realizaba todos los años, donde las academias presentaban sus nuevos descubrimientos, y el prota fue escogido para formar parte del grupo que participaría. Después de esto, los preparativos para el proyecto comenzaron, aunque debían tener cuidado, ya que muchas organizaciones situaban sus ojos en dicho evento para apoderarse de las tecnologías. Incluso los ingenieros debían contar con guardaespaldas. Claro que para el prota, eso no era necesario. Y el día de la presentación por fin llegó, aunque Tatsuya, para estar seguro de la seguridad, le pidió a algunos de sus colegas que le echaran un ojo al evento. Por cierto, en el lugar se encontró de nuevo con el príncipe, el cual esta vez estaba encargado de la seguridad del evento. Y la presentación por fin dio inicio. El equipo del prota dio a conocer su proyecto. Todo parecía ir bien, hasta que el lugar fue atacado, y los miembros de las organizaciones tomaron a los estudiantes como rehenes. Al ver esto, Tatsuya usó sus habilidades de mercenario, logrando deshacerse de la mayoría de atacantes, cuyas armas no servían de nada ante su habilidad. Luego de hacerlo, junto a sus amigos formaron un escuadrón para abrir paso entre los atacantes y que sus compañeros se evacuaran. Trabajando en equipo, lograron deshacerse de la mayoría de oponentes. Aún así, no podían irse, ya que debían eliminar los rastros de sus investigaciones, para que los tipos no se apoderaran de ellas. Al llegar al lugar donde las investigaciones se encontraban, también se toparon con Sagusa y el resto del consejo, quienes ya habían contactado con sus familias para que enviaran refuerzos, con los cuales podrían escapar. Pero mientras platicaban, los colegas a los que el prota les pidió su ayuda aparecieron, revelándole a todos que Tatsuya pertenecía a la milicia y que necesitarían su ayuda para neutralizar a los atacantes, por lo que luego de despedirse de su hermana, se puso en marcha para llevar a cabo su rol como soldado. Después de esto, los estudiantes se pusieron en marcha para llegar al lugar donde serían recogidos, pero en el camino tuvieron que sortear el ataque de varios enemigos. Además, debían aguantar a campo abierto por algún tiempo, hasta que los helicópteros llegaran por ellos. Por esto, lo mejor era separarse en grupos. Mientras tanto, Tatsuya se estaba encargando de un gran número de atacantes. Por otra parte, Sagusa logró abordar uno de los helicópteros, mientras Tatsuya se encargaba de cubrir su retirada. Los siguientes fueron el grupo de Miyuki y los amigos del prota. Los únicos que quedaban eran el grupo de Migo y otros estudiantes. Sin embargo, fueron atacados por sorpresa, y dos de ellos fueron heridos de gravedad. Miyuki fue en su ayuda, deshaciéndose de los tipos y contactando con Tatsuya para que éste los curara. Gracias a ello, fue capaz de salvar sus vidas, pero no podía quedarse con ellos, ya que debía terminar con su trabajo. La batalla se había convertido en una masacre a favor de la milicia, ya que su escuadrón era implacable. Gracias a la habilidad de sanación de Tatsuya, por más que los eliminaran, se levantaban como si nada. Mientras tanto, los compañeros de Tatsuya nos explicaban cómo había logrado curarlos, y Miyuki les explicó cómo funcionaba su técnica. Sobre cómo usarla tenía un precio, ya que al restaurar las heridas, el prota podía sentir el dolor de esa persona, y al hacerlo de manera veloz, sentía el dolor multiplicado por 10. Sus compañeros no podían creer que el tipo fuera capaz de someterse a tal grado de dolor. Mientras tanto, la organización atacante se dio cuenta de que no tenían oportunidad contra la milicia, por lo que sin más opción decidieron retirarse.
pero no esperaban que a su partida serían atacados por el propio Tatsuya, que utilizando un cat de larga distancia logró destrozar el barco en el que huían, aniquilándolos por completo. Y bueno, después de esto todos los estudiantes lograron salir a salvo. Sin embargo, ahora la identidad del prota había sido revelada a varios de ellos. Además, la líder de la familia de Miyuki quería reunirse con esta y con el prota para determinar su futuro. Por cierto, desde ese incidente, ese día fue reconocido como el Halloween incandescente, en donde se demostró que por más armamento que otras organizaciones tuvieran, no tenían oportunidad ante la magia. Pero bueno, hasta aquí termina la primera temporada, pero no se preocupen, ya que también resumí parte de la segunda. Así que continuando, el evento de Halloween incandescente llegó hasta oídos de organizaciones extranjeras, quienes ahora sabían que un nuevo mago clase estratega, magos clasificados en ese rango por tener un poder que amenaza naciones enteras, se encontraba en Japón. Así que enviarían a una de sus mejores agentes, conocida por acabar fríamente con sus oponentes, a investigar quién era la persona detrás del incidente, y en caso de ser alguien peligroso, acabar con su vida. La elegida para ello fue Angie, quien una vez en Japón se hizo pasar por un estudiante de magia en la academia del prota, ya que sabía que el tipo a quien buscaba era alumno de esa institución. Lo peor de todo era que tenía algunas sospechas acerca de Tatsuya. Por suerte este último, como ya sabemos, no era tonto, y después de algunos días conviviendo con ella, descubrió que Angie estaba tras su paso, así que sin dudarlo la enfrentó, preguntándole quién carajos le había enviado, pero la chica le respondió con otra pregunta, cuestionándole por qué se hacía pasar por un alumno de clase 2, si tenía habilidades fuera de lo común y sería capaz de enfrentar a cualquiera. Y a pesar de que el tipo intentó explicarle que era clasificado de esa manera por su poco poder mágico, Angie quiso probar sus habilidades con un ataque rápido, pero fue detenido en el instante por Tatsuya, quien luego de desactivar su magia, le dijo que no le importaba para quién trabajaba, pero si continuaba molestándolo tendría consecuencias, cosa que solo terminó por comprobarle a la chica que él era la persona a quien buscaba. Por otra parte, esta última fue notificada que una especie de parásitos habían viajado desde su país hasta Japón, los cuales atacaban a magos para apoderarse de sus cuerpos, así que le dieron la misión no solo de mantener vigilado al prota, sino también de atraparlos. Por cierto, el rumor de que una especie de vampiros había estado rondando los alrededores de la academia, atacando alumnos, había llegado hasta Tatsuya y sus amigos, parásitos que terminaron topándose con el amigo del prota, a quien obviamente intentaron poseer. Por suerte, este último fue capaz de evitar sus ataques, al menos por unos momentos. Aún así, las habilidades que los parásitos usaban eran bastante avanzadas, logrando doblegar al chico. Por suerte, Angie, quien estaba en su búsqueda, consiguió alejarlos antes de que las cosas empeoraran. Horas más tarde, después de que Leo fuera atendido en el hospital, les explicó a sus compañeros lo que había ocurrido. Además, la noticia de que los magos estaban siendo atacados por entes extraños se había esparcido por los noticieros, así que Tatsuya comprendió un poco la situación y sabía que debía hacer algo para evitar que sus compañeros continuarán siendo atacados. Por cierto, incluso Youmonji y Sagusa le pidieron su ayuda a Tatsuya para colaborar con la alianza que sus familias habían formado, hasta detener a los entes, ya que su ayuda sería indispensable para patrullar la zona. Mientras tanto, Miyuki y Mikihiko organizaron una vigilancia nocturna para encontrar a los parásitos, ronda en la que se cruzaron con Angie, quien enfrentaba a uno de ellos, claro, usando su disfraz, motivo por el que erróneamente los chicos iniciaron un altercado con esta última. Por suerte, cuando las cosas se complicaron y la criatura estaba por poseer a Mikihiko, Tatsuya se presentó en la escena, no solo salvando su vida, sino también desarticulando la magia de Angie para detener el encuentro, quien no entendía cómo carajos funcionaban sus habilidades, ya que ni siquiera fue capaz de completar su hechizo antes de lanzarlo. No obstante, el parásito consiguió escapar. Días más tarde, a causa de lo ocurrido, las organizaciones extranjeras que querían deshacerse de la amenaza que creían que era el prota, cambiaron la misión de Angie, ordenándole directamente acabar con la vida de Tatsuya, y para eso incluso le brindaron un cat con mucho más poder, y semanas más tarde su misión dio inicio. Por suerte, Tatsuya había predicho todo eso, así que no le tomó por sorpresa ser rodeado por varios mercenarios altamente entrenados, que intentaban acabar con su vida a toda costa, mercenarios a los que no les tomó trabajo neutralizar, ya que sus habilidades estaban en otro nivel. Así que el momento de enfrentar a Angie había llegado. La chica resultó ser más poderosa de lo esperado, ya que gracias a su nuevo
nuevo CAD incluso destrozó el brazo de Tatsuya, quien por suerte usó eso a su favor, y después de sanarlo con su habilidad, sin que Angie lo notara, consiguió acercarse lo suficiente para desactivar su CAD. Tras hacerlo, no se tentó el corazón y le causó heridas mortales a la chica, aunque tranquilos, luego de hacerlo, usó su regeneración para sanarla. Eso sí, cuando esta última se despertó, se dio cuenta de que en las últimas horas que estuvo inconsciente, el prota había acabado con la vida de la facción, que le había dado sus últimas órdenes. Sí, el prota estaba rotísimo, pero este me pareció un buen momento para terminar con el resumen. Aunque tranquilos, luego de esto suceden muchas cosas, como que los parásitos continúan atacando, así que si quieren que traiga la siguiente parte, esta cronología, ya que sí, en este video resumí la precuela, la primera temporada y parte de la segunda, este resumen deberá llegar a los 30.000 likes y 2.000 comentarios. No se olviden de suscribirse y dejar su poderoso like, ya que estamos a nada de los 400.000 subs. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.